Miércoles 19 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, este recorrido que hacemos cada día por los titulares de los periódicos cordobeses, los que se publican en la provincia de Córdoba, ya lo saben, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre vistazo a la prensa digital. Hoy hay mucha vivienda en las portadas de los periódicos, así que vamos rápidamente con este primer vistazo. El Diario Córdoba ha elegido para la apertura el plan de Vincorsa. Vincorsa prevé construir en Córdoba en 5 años 600 viviendas protegidas de las 2.700 que ellos mismos estiman que son necesarias. Ahora hablamos de este plan municipal que parece que cambia la estrategia hacia alquileres y hacia ayudas. La foto que firma Manuel Murillo para una exposición paralela a Flora, saben que Flora se está desarrollando en Córdoba, bueno, pues hay una actividad paralela, o varias, bastantes, y una de ellas es esta exposición que se ha instalado en el Museo Arqueológico, que combina la arqueología y la botánica. Más asuntos, vemos arriba la foto de la policía local, que ayer celebró el Día del Patrón de San Rafael, con la entrega de medallas y de reconocimientos a policías por su trabajo, por sus servicios, por sus años de servicio y también a entidades y colectivos. El diario ABC también habla de vivienda en su portada. En la foto, al menos, Córdoba necesita 6.000 viviendas hasta 2027, la mitad de ellas de VPO, vivienda protegida. La foto que firma Valerio Merino, habla de que Vincorsa revisa su plan para cubrir la alta demanda de hogares protegidos y prevé que se movilicen 274 millones entre públicos y privados para ejecutarlo. Más que prever eso, dice que hacen falta esos 200 y pico millones, que no tiene, por supuesto, la empresa municipal. En la Moncloa, dice también el titular de apertura, la Moncloa coloca un afín al frente de la gestión de los fondos. No sé tampoco la sorpresa, no pretenderían que colocaran ahí a alguien de Vox. Entiendo que cada uno pues acerca, es verdad que debe ser una persona más imparcial, pero bueno, la imparcialidad política saben que no existe. El diario El Día, el titular también es para la vivienda. Córdoba necesita 6.000 viviendas, ahí coincide con el diario El Día ABC, y apuesta por el alquiler como alternativa. Vincorsa presenta un programa para los próximos 5 años con una partida de 274 millones. Ahora explicamos un poco esos números porque están un poco liados unos con otros. La foto para el Teatro Góngora de Miguel Ángel Salas, el reconocimiento a la policía local, foto de familia de las autoridades municipales, policía local y otros cuerpos, y que ayer participaron, como les decía, en esta fiesta, en este acto del patrón de la policía local de San Rafael, este acto institucional con el que conmemora el Día de San Rafael del próximo lunes, lo anticiparon ayer. Foto también para Muñoz Machado, para Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, de la Real Academia y cordobés, como saben, que aboga por reformar la Constitución para que siga respetándose. Es una imagen de un foro Yolí, la empresa editora del día, y bueno, pues por eso lo trae su portada. En la parte alta vemos también a Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica, que también participó en otro acto. Bueno, vamos con el asunto de la vivienda, a ver si nos aclaramos. En Córdoba, como cualquier otra ciudad, elabora planes de vivienda de cuando en cuando. De cuando en cuando me refiero, se marca un escenario, 5, 10 años, lo que fuera, y se planea qué hace falta para cubrir las necesidades presentes y futuras de la ciudad. Por ejemplo, en el año 2001 se previeron construir, a ver si lo encuentro, pues eran 20.000, 40.000 viviendas. En el año 2001, creo que lo voy a encontrar ya, se planearon 3.000 viviendas, 6.000 viviendas y se construyeron 3.000. En el año 2010 se planearon construir 40.000 viviendas y se construyeron 20.000. Es decir, que habitualmente lo que se planifica, pues no siempre se construye. Esta construcción no se debe todo ello a Vincorsa, ni mucho menos, ni siquiera son viviendas protegidas, sino que las estimaciones que hacen los expertos pues prevén esas necesidades. Según el crecimiento de las personas, he dicho, en el año 2001 había una previsión de que Córdoba crecería en 80.000 viviendas, lo que requeriría, o sea, 80.000 personas, lo que requeriría 40.000 nuevas viviendas. Luego no se creció en 80.000 personas, fueron solo 20.000. Y viviendas, pues no se hicieron las que se pensó, sino la mitad. Repito que no es que sea que Vincorsa, la empresa de la vivienda del Ayuntamiento, lo vaya a hacer, sino es la previsión que hacen los expertos. En periodo de 10 años harán falta tantas personas más,
tantas viviendas más. También se estima cuál habrá que echar abajo por ruina, etcétera, etcétera. Y se van haciendo planes de cuando en cuando. En 2010 se previó construir 11.000 viviendas, pero solo se llegaron a construir 6.000, apenas la mitad. ¿Por qué? Pues porque luego el sector también manda, el mercado va mandando. Si las primeras promociones dentro de un plan pues no se venden con la alegría que se espera, pues se va ralentizando la construcción de viviendas nuevas. Ahora el Ayuntamiento ha encargado a una empresa que se llama Espacio Común la elaboración de un nuevo plan quinquenal, 2023-2027, para prever qué hará falta en ese periodo y estima este estudio que se ha realizado, mirando lo que ocurre ahora, mirando qué ocurrió en los últimos años, mirando cuáles son las perspectivas de crecimiento, pues esta empresa o estos investigadores o estos estudiosos de mercado han determinado que harán falta 6.000 viviendas, que son los que reflejan los periódicos. De ellas, la mitad, en torno a 2.700, deberían ser viviendas protegidas, viviendas más asequibles en cuanto al precio y más al alcance de todos los bolsillos, aunque ya comentamos hace unos días que hay VPO que no son demasiado baratas, pero en cualquier caso son mucho más baratas que la vivienda de renta libre. Entonces la previsión en 5 años, hasta el 2027, que haría falta 6.000 viviendas y que la mitad de ellas prácticamente debe ser protegidas. Señala el diario Córdoba que, pese a ello, Vincorsa solo prevé 600 viviendas de estas 6.000 que, según dice esta empresa, harán falta. De las 600 viviendas, por cierto, la mitad serán viviendas como tal y la otra mitad serán viviendas compartidas, de estos apartamentos tutelados como el de Samanarro, por ejemplo. Es decir, que realmente lo que prevé Vincorsa construir en los próximos 5 años son 300 viviendas. Viviendas con un bloque que tenga 30 viviendas por bloque, pues salen 10 bloques en 5 años, o sea que sale a un bloque cada 2 bloques por año. Bueno, no digo que sea ni mucho ni poco, porque además dudo de que en este periodo de 5 años se construyan las que se dicen que se quieren construir. Yo entiendo que la misión de un ayuntamiento, en este caso el de Córdoba, que se adapta al Plan VIVE de la Junta de Andalucía, es ordenar el mercado inmobiliario en general, es decir, habilitar espacios para que se construyan nuevas viviendas, recuperar zonas degradadas o zonas donde hay viviendas abandonadas, para ordenar, repito, el mercado inmobiliario. No se trata de construir muchas viviendas, sino responder a la demanda de los vecinos y, si no tiene capacidad económica para construir bloques, que no tiene por qué tenerlo, hay muchos ayuntamientos que no construyen viviendas, si no tienen, pues sí facilitar a otras empresas que construyan viviendas a precio, repito, asequible, viviendas protegidas que estén al alcance de todos los bolsillos, porque sería imposible que el ayuntamiento se dedicara a construir viviendas solo a eso, porque tiene otras cosas que hacer y además hay un mercado privado que se supone que es el encargado de regular también el sector. Es interesante que se marquen pautas, para eso están los planes generales, para eso están los planes parciales, los planes de reforma, para ir ordenando el sector y que luego sean los privados quienes construyan. Es decir, ni me parece que sea un demérito construir solo 600 viviendas en 5 años, ni me parece que el estudio que ha hecho esta empresa, el informe de Espacio Común, obligue a la ciudad a preparar 6.000 viviendas en previsión de que va a crecer en X porcentaje poblacional o de población, que yo no sé hasta qué punto en 5 años Córdoba va a crecer como se prevé que vaya a crecer. En cualquier caso, el tema de la vivienda es un tema que al final queda al albur de los mercados. Cuando hay un problema, como saben, económico, por ejemplo, monetario, pues se busca el refugio del ladrillo. Muchos inversores adquieren vivienda porque es lo más rentable, en teoría, y eso dispara los precios. Cuando llega la burbuja se desinfla, se para la construcción, se refugia en el oro, por ejemplo, o en la bolsa o en el banco cuando dan interés. Es decir, que el mercado es muy volátil y no todas esas viviendas que se construyen están pensadas en la venta de nuevas familias que necesiten instalarse, sino que en muchas ocasiones son vivienda por vivienda. Yo vivo, no sé, en Fátima y me quiero cambiar al Parque de Levante, pues ocupo una vivienda, pero desocupo otra, con lo cual realmente la población no crece, solo cambia. Y eso también va en detrimento de viviendas, sobre todo el casco histórico. Viviendas muy degradadas, en muchos casos, necesitan rehabilitación y, bueno, a lo mejor la apuesta importante de Vincorsa sería esa. De hecho, es una de las grandes apuestas. Lo dijo ayer Salvador Fuentes, Vincorsa va a apostar más por el alquiler y de vivienda protegida y por la recuperación de espacios
que están desocupados, solares desocupados, porque bueno, el propietario no le merece ya la pena recuperarlo, sino que hay que echar abajo y volver a construir o rehabilitar una casa del casco histórico. Creo que esa sí que es más misión de Vincorsa que no construir y construir, expandir la ciudad. Ya se ocupará la iniciativa privada, incluso la especulación, de ocupar espacios, pero creo que Córdoba no puede ser un queso gruyère en el que siga ensanchándose y dejando muchos huecos en muchos barrios donde hay muchos carteles de se vende y muchos que están directamente el solar prácticamente abandonado porque no hay nada dentro. Así que muy interesante que haya un plan de vivienda, muy interesante con algún experto, como es el caso de Espacio Común, pero luego hay que aplicar políticas para ello. Repito, prevé esta empresa Espacio Común que para estas viviendas, 6.000 viviendas, harían falta 200 millones de euros, 260 millones de euros. Vincorsa no tiene mucho menos el presupuesto y ahora hay que incentivar a la empresa privada a que se meta en ese berenjenal a partir de promover nuevos solares para construir. También habló el informe de la vivienda dedicada a usos turísticos, no los apartamentos turísticos, que esos son, ya saben, como hotelitos, pero en forma de apartamento. Hablamos de viviendas para el alquiler turístico, particulares fundamentalmente, que alquilan una vivienda de su propiedad a personas que vienen a ver Córdoba. Dice este informe que las viviendas turísticas están cayendo. Curiosamente, el mismo periódico publica que está aumentando. ¿Por qué? Pues según con qué se compare. Dice la información que hemos visto antes, que las viviendas turísticas han pasado de 2.000, es que tanto número que se me pierde, 2.000 y pico a 1.800. Sin embargo, luego ahí tienen esa información que firma Pilar Cobos, dice pues bueno, que se han multiplicado desde que acabó la pandemia. Actualmente, según dice esa información que estamos viendo, la de Pilar, en Córdoba hay 391 apartamentos turísticos, pero en la provincia hay 1.900 inmuebles dedicados a vivienda turística, que no es el apartamento turístico, repito, que son dos cosas distintas. Una cosa es la vivienda turística, aunque la foto esté en un apartamento turístico. La diferencia es fundamentalmente la falta de, no digo de control, pero sí que es un sector mucho más volátil. ¿Por qué? Pues porque quien tiene un piso y lo tiene en San Agustín y decide ponerlo a disposición de los turistas, pues sí, claro, si le fallan 3 semanas seguidas, le es más rentable buscar un alquiler de larga duración que tenerlo al albur, porque es verdad que un piso en mayo o en abril, mayo, en Semana Santa, en esas zonas pueden llegar a pagar 300 euros por noche, 400 euros por noche. Claro, muy goloso, de primera. Dice que con que lo alquile 2 noches al mes ya tengo pagado una hipoteca. Pero claro, también tiene unos gastos importantes. Hay empresas que se dedican a la gestión de la vivienda turística, que cobra un porcentaje sobre lo que se percibe, ¿no? En limpieza, en seguridad, etcétera. Al final no es tan rentable como parece. Y como no se consiga tener todo el tiempo, sobre todo temporada alta, la vivienda alquilada, ya no está rentable como parece. Entonces es un mercado volátil. En cualquier caso es peligroso, lo señala esa información que veíamos, lo señala Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, que siguen creciendo los espacios que ocupan viviendas turísticas. ¿Cuál es la preocupación? Fundamentalmente que es una población que no es estable, son especies de hoteles muy domésticos, que hacen que el turismo venga durante los fines de semana probablemente, pero el resto de la semana, de lunes a jueves, los barrios se van vaciando, porque esos pisos no se alquilan casi nunca entre semanas, se alquila alguno, y eso hace que la población sea muy distinta, no está anclada ni mucho menos al territorio, la población itinerante, que no compra los mercados del barrio, que no hace vida de barrio y que lo que hacen es, pues eso, vaciar el barrio. Entonces, había que tener un poco de control. Hablamos antes del control municipal sobre la construcción de viviendas. También tiene que haber un control sobre las licencias para ese tipo de usos, tanto de apartamentos turísticos como las viviendas turísticas. Saben que se intentó limitar el número de viviendas turísticas por bloque. Hay algunas sentencias de los tribunales que dicen que no puede un vecino decidir qué va a hacer el otro con su piso, sino que había que articularlo mediante una normativa y que actualmente no existe, con lo cual es verdad que hay municipios los que limitan al 10%, si un bloque tiene 20 pisos, máximo 2 se dediquen al turismo, pero si un tercer inquilino se empeña que a los tribunales, le están dando la razón casi siempre, porque, repito, ¿por qué se limita a uno sí u a otro no? Que por toca, el primero que llegue se lo queda. En fin, que hay que articularlo tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento o el Gobierno central, creo que es una normativa autonómica porque las competencias están en la Junta,
quien tiene que decidir, pues eso, cómo se ordena un sector para evitar que haya espacios, como le puede pasar a la Judería de Córdoba u otros barrios andaluces, que cada vez más, pues durante la época baja y durante entre semanas están vacíos, y luego durante el fin de semana un aluvión de turistas y de maletas entrando y saliendo, con la molestia además que provoca al vecino de todos los días. Bueno, eso en cuanto a las viviendas, que como digo, hay bastante información en todas las portadas. Ya se presentó este Plan Municipal de la Vivienda y eso ha aparejado, lógicamente, pues bastante información en los periódicos. Ayer también lo vieron en el informativo de PTV, lógicamente, este asunto. La otra información en la que hay coincidencia es el tema de la policía local. Saben, el lunes es el día de San Rafael, el día festivo en Córdoba, y se han ido anticipando los actos. Ayer fue los actos de la policía local y mañana jueves es el pregón de la Federación de Peñas, que también tiene el patronazgo de San Rafael, un pregón que pronunciará el alcalde, por cierto. Creo que el último alcalde, el único, fue Guzmán Reina, creo recordar que leyó un pregón. Hablo de memoria, ¿eh? Y no ha habido más pregones, más alcaldes pregoneros. Bueno, en este caso el alcalde va a leer el pregón del centenario de las peñas, aunque es un centenario raro porque no existe un día en el que se fundaran las peñas. Se estima que en los años 20, aproximadamente, del siglo XX, se empezaron a constituir estas sociedades tan genuinas cordobesas, este grupo de amigos que se reunían en un local, pues eso, para charlar, para jugar al dominó o para oír flamenco. Y ese es el origen de las peñas, del que ahora se conmemora el centenario. Repito que es un centenario un poco ahí arbitrario, ¿no? Pero en cualquier caso se está celebrando y el alcalde va a pregonar esta fiesta. Mañana jueves, creo que en el Góngora, o Gran Teatro, en el Góngora creo que es. Ayer en el Góngora sí que hubo la celebración de la policía local, eso sí que lo sé seguro porque hay constancia, hay fotos y luego verán en esta cadena, verán reportajes en el magazine, informativo, etcétera. Dice, por ejemplo, el diario El Día, reconocimiento de la policía local. Los agentes destacan que la protección a víctimas de violencia de género se ha quintuplicado, más que los agentes, lo destacó Antonio Serrano, el jefe de la policía local. El diario Córdoba también lo trae a su portada. La medalla de la policía local titula: el cuerpo entrega sus condecoraciones en los actos previos a la festividad de San Rafael, el patrón de la policía local. Y el diario ABC también lo he visto en la portada, en la portadilla. No lo encuentro, pero por ahí anda también la información. Ayer hizo Antonio Serrano balance de la actividad de la policía. Y claro, ¿qué está ocurriendo con la policía local? Por lo que ocurrió con la Policía Nacional, que lo dijimos hace unos días, o la Guardia Civil. La Policía Nacional celebra su patrono con los custodios, la Guardia Civil con el Día del Pilar, todos muy juntos. Bueno, pues todos han coincidido en el mismo dato. Se están multiplicando las denuncias, los delitos, los hechos delictivos. Pero claro, es que venimos de una etapa en la que no se podía salir a la calle, ni los criminales ni sus víctimas, con lo cual la actividad delictiva, pues afortunadamente cayó, aunque fuera consecuencia de este confinamiento, de este encierro parcial. En la última etapa parcial, es cierto. Ahora que se vuelve a la normalidad, pues se recuperan cifras previas a la pandemia. Es verdad que en el caso de la policía local hay algunos episodios, bueno, que son preocupantes, como señala algún periódico. Por ejemplo, el tema que vemos de la violencia de género, que se ha quintuplicado. Se han pasado a proteger, por ejemplo, a 385 mujeres frente a 80 que hubo el año pasado. O sea que se ha multiplicado, en este caso, por 6, por ejemplo. El caso de Antonio Serrano, los patinetes eléctricos, las bicicletas, se están multiplicando las denuncias, pero claro, es que antes no había patinetes eléctricos, bicicletas sí, pero con esta cantidad que hay ahora, con lo cual es lógico que se multiplique. Es decir, que sin dramatizar, es verdad que hay más actividad en la calle y hay más hechos delictivos y hay más infracciones, porque Policía Local, sobre todo, saben, las competencias no son en seguridad, son sobre todo infracciones sobre la circulación, protección de violencia de género también y alguna otra actividad. El alcalde señaló que durante este mandato, que concluye en mayo, se van a incorporar 120 agentes al cuerpo de la Policía Local, 50 ya están trabajando y 70 están en la última fase de formación, que se incorporarán probablemente pues, para la primavera. Tendremos la plantilla reforzada con 120 agentes y eso pues, contribuirá lógicamente a que mejore el servicio. Bueno, la Policía Local es el cuerpo más cercano al ciudadano, es el cuerpo al que acudimos habitualmente en primera instancia ante un problema doméstico, cuando es un problema grave, se acude a Policía Nacional o Guardia Civil y eso hace que haya una relación distinta de este cuerpo
de los municipales que decíamos hace muchísimos años, con la ciudadanía con respecto a la Policía Nacional o a otros cuerpos, ¿no? Los casos de accidentes de tráfico o incidencias crecieron un 12%, ha habido 5 muertos y 88 heridos en el último ejercicio, las intervenciones de los bomberos crecieron un 16%, la línea verde creció un 14% en cuanto a expedientes, quiero decir, creció la denuncia por disciplina urbanística o expedientes, la denuncia de infracciones urbanísticas, creció también la actividad nociva y peligrosa, en fin, todo ha crecido, pero repito, más que irnos a datos muy espectaculares, hemos ido recuperando cifras previas a la pandemia, porque durante ese periodo pues la cosa bajó bastante y ahora estamos recuperando esta normalidad que también llega a la actividad delincuencial o de inseguridad, porque en muchos casos no son delincuentes. El que un accidente de tráfico no es en principio un delincuente, sino bueno, pues suele ser por negligencia, ¿no? Hablando de San Rafael, leemos en los periódicos el tema de lo he leído en el ABC, por ejemplo, el tema de los billares. El Parque de los Billares acogerá el día 24 los tradicionales peroles por San Rafael. Ya hablamos ayer de este asunto, el tema de que este año se puede ir a los billares. Se puede ir ya antes. O sea, no es que este año sí, el año pasado no. Este año se puede hacer candela a los billares, que es la diferencia con respecto al año pasado. Nunca se prohibió ir a los billares, lo que pasa es que para hacer un perol, pues no se podía hacer con leña, con fuego de leña, mientras que este año sí que se podrá hacer los peroles. Bueno, está por ver que nos permite el tiempo, porque saben que hoy, de hecho hace un rato estaba ya lloviendo, las previsiones no son las más halagüeñas para los que quieren pasar el día de San Rafael en el campo. Hay previsión de lluvia desde esta misma tarde hasta al menos el martes, que es lo que marca los pronósticos con cierta fiabilidad y con índices de probabilidad importantes, en torno al 60%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 posibilidades, pues 6 va a llover. Claro, un perol que dure 4 o 5 horas, los cordobeses son muy exagerados para esto, es probable que nos caiga un chaparroncillo. Entonces, bueno, pues eso quizás retraerá algunos peroleros que quisiéramos ir a celebrar San Rafael al campo, que, bueno, probablemente tengamos que buscarnos otro sitio porque el pronóstico no es el más favorable. Repito que en otoño cambia mucho el pronóstico de un día para otro, es decir, lo que hoy parece infalible y va a llover el día de San Rafael, incluso el domingo, incluso el sábado, puede ser que aquí un rato cambie las predicciones y nos den un ratito de sol y nos permita acudir a los billares. Habrá peroles quien quiera, con leña quien quiera y con un toldo los que no se fíen de que vaya a llover. Bueno, seguimos con un tema de seguridad. Dice, lo he leído en el diario El Día, creo. Sí, en El Día. Ayer, no, hace unos días en Puente Genil, hubo alarma porque se veían sobrevolar helicópteros muy bajos y la policía local llegó incluso a publicar una foto de un helicóptero volando muy bajo por Puente Genil. Titula hoy una información de Ángel Robles en El Día. ¿Por qué hay helicópteros sobrevolando a poca altura los pueblos de Córdoba? Ha pasado más pueblos. El caso de Puente Genil quizás fuera el más notorio porque, repito, la policía local llegó a publicar una foto como la que ven con el helicóptero sobrevolando los pueblos. Bueno, pues es un helicóptero de Endesa, de la compañía eléctrica, que está revisando las líneas. Tienen que revisar 1.700 kilómetros de líneas de alta tensión y 1.500 de media tensión. Sumen, sale más de 3.000 kilómetros y esos son muchos vuelos. Utilizan unas cámaras termográficas, utilizan vídeos en alta definición, utilizan fotografías de alta calidad, de no sé cuántos miles de píxeles, 150 megapíxeles creo que llevan, para comprobar el estado de la red eléctrica. Así que no se alteren, no se asusten, no se alerten por esta situación, porque es simplemente un caso de mantenimiento de la red de Endesa. Bueno, vamos con los sumarios, que queda alguna cosa todavía. El diario Córdoba, hablando de temperatura, refiere que el termómetro va a caer hasta 10 grados entre hoy y el viernes. Va a haber un descenso térmico importante, acompañado, como les decía, por una mayor nubosidad, incluso vientos. Cuidado con el viento, quienes tengan objetos en los balcones, porque puede ser que haya rachas importantes, y la posibilidad de lluvia, que repito, nadie la da por cierto, pero sin ver los pronósticos tanto de la EMET como de páginas específicas, weather.com o eltiempo.es, esas páginas que siempre acudimos, ninguna dice que no vaya a llover, todas dicen que el riesgo mínimo que da alguna es el 58 o 60%, hay quien se va al 80% de probabilidad de lluvia, así que lo más normal es que llueva, así que bienvenido sea, porque ya vimos ahí las fotos que traía el diario ABC de Puente Romano, seco, no seco como habitualmente seco, sino con una playa a derecha e izquierda, como si por allí llevasen meses sin pasar agua. Así que va a llover,
y probablemente llueva. Seguro que al final diremos que es poca agua, pero por lo menos algo caerá. Por acabar con la portada del diario Córdoba, habla de la huelga de mercadillos que sigue sin fecha para volver a abrir. El lunes hubo una manifestación cortita, ayer hubo una furgonetada en el centro de Córdoba, la oirían si viven o trabajan por allí, y ni ayer, ni hoy, ni el fin de semana habrá mercadillo. Han dicho los comerciantes que no van a abrir el mercadillo hasta que no den una respuesta. Mañana jueves hay una reunión con el alcalde, de la que ellos esperan que salga alguna propuesta seria y algo firmado, porque desconfían. No es que le pase solo a ellos, en general, cuando se reúne alguien con un político y dice que sí, que no te preocupes, abre, que mañana lo vemos, pues no siempre se ve mañana. Así que ellos quieren salir con algún compromiso serio y firmado, si es posible, para reabrir la actividad de fin de semana. Saben que ayer no hubo, ayer fue martes, había mercadillo en la Ladera, en las Setas y en la Plaza de la Unidad, en el sector sur, no abrieron, hoy tampoco han abierto. Los que hubiera, tampoco reconozco que no soy yo muy gran cliente de los mercadillos, no sé las fechas, pero sé que ayer no abrieron, que el viernes tampoco abren y que el fin de semana, si no cambian las cosas, no van a abrir. Así que esperemos que llegue a un acuerdo, más allá de que tengan o no razón, tendrán en parte, como siempre, porque son personas que viven muy al día. No todos ellos tienen un colchón suficiente para perder 2 o 3 días de trabajo, porque muchas son economías muy humildes que necesitan eso, vender hoy para comprar incluso la comida hoy. Es decir, que no vayamos a pensar que estos son grandes empresarios que pueden aguantar 5 o 6 días de presión a la institución para que les haga caso, porque no podrían sobrevivir ese tiempo. Vamos, sobrevivir, tampoco van a morirse, pero que no podrían mantener su nivel normal de funcionamiento con 5 o 6 días de establecimiento cerrado. Más cosas. Vemos ante una exposición en la portada del Córdoba, la portadilla de ABC, trae otra exposición, la que ayer inauguró la Real Academia, la Fundación Cajasol, sobre su legado, los últimos 150 años de aportaciones de la Real Academia al arte. Muy interesante también, tanto una como la otra. Hoy hay un par de exposiciones también muy interesantes. En el CETESA, por ejemplo, hay un reloj botánico que se instaló ayer, al calor de flora, aunque es una instalación que va a quedarse ahí, según tengo entendido, muy interesante también para la visita. Bueno, más cosas. Me voy a Cordópolis para terminar, que ya se nos acaba el tiempo. Dice Cordópolis que ha aparecido por fin el informe sobre unas cigüeñas que se hallaron en el Guadalquivir este verano. Fue en agosto, aparecieron 3 cigüeñas muertas flotando en el río, una flotando y 2 en la orilla, y cuando se alertó a la Junta de Andalucía de su aparición, pues se la llevaron, lógicamente. Bueno, pues ahora, 2 meses después, esto fue el 25 de agosto y el pasado 11 de octubre, septiembre-octubre, 2 meses, ya hay informe, y el informe determina que es gripe aviar. En principio, bueno, la gripe aviar no tiene una afectación especial sobre el ser humano. Hay personas que sí que se contagian, incluso ha habido un fallecimiento, cosas muy especiales, pero lo ha habido. Pero, hombre, lo que parece que es mucho tiempo, de ahí que traiga esa información a colación, ¿no? Si aparecen 3 cigüeñas muertas en el río y se tardan 2 meses en determinar si es gripe aviar, lo normal es que haya habido algún contagio sin prevención, porque a partir de que aparece un foco de gripe aviar, de influenza aviar, como le llaman al virus pues haya que tomar medidas, haya que hacer más pruebas en el río, ver si hay más animales contagiados. Esta gripe es muy contagiosa, la gripe aviar, y es muy improbable que habiendo habido 3 animales que han llegado a morir. Hay grados de gripe aviar, uno que es mucho más leve, en el que apenas lo nota, no hay síntomas, y otro que es el que se muere. Digo que habiendo habido 3 muertes de 3 cigüeñas en agosto, lo normal es que hubiera habido algún tipo de medida para evitar el contagio en las semanas siguientes. Bueno, pues han pasado casi 2 meses y nos hemos enterado ahora que entonces dijeron que no, que parecían que eran muertes por causas naturales, pues sí, que eran gripe aviar, y en una zona además en pleno casco histórico, porque si esto ocurre en el campo entiendes que va a ser más difícil, hay menor presencia humana y tal, pero creo que había que ser más diligente. No sé cuál es el protocolo, pero el zoológico, el foco de gripe aviar del zoológico se detectó muy pronto, se emprendieron medidas muy pronto, profilácticas, se llegó a cerrar el parque, el centro de conservación que llaman ahora, para acabar con el brote. El problema de las aves es que vuelan,
parece un perogrullo, pero ese es el problema. Y las cigüeñas que están un día en el río pueden estar mañana en el vertedero y pasado en el zoológico. Hay animales que van al zoológico a pernoctar, no se quedan en la jaula, sino se quedan fuera. Es decir, que la contaminación es muy probable, es muy posible al menos. Entonces parece que hay que ser más diligente. Si aparecen 3 animales muertos en agosto, que no hay que esperar 2 meses para que sepamos lo que tuvieron y ahora quizá emprender medidas cuando evidentemente lo que haya pasado de contagio y de expansión del virus está ya más que resuelto sin que haya dado tiempo a trabajar sobre eso. Hay mucha más información en los periódicos que como cada día les invito, les propongo a que se paseen. Una historia muy interesante en el diario ABC sobre una escalada al Everest de un paciente con ELA, cordobés, que quiere reivindicar pues eso, más investigación. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hay muchas actividades, las farmacias, se han ido a la farmacia, pero que no. Habrán visto una campaña para eso, para la prevención del cáncer de mama, hablan por ahí también la extensión de los cribados. El diario Córdoba publica que se va a ampliar el cribado de cáncer de mama. ¿Lo he leído en el Córdoba? No sé dónde lo he leído, algún periódico lo he leído. Se va a ampliar el cribado a personas más jóvenes y a personas mayores, de los 47 años hasta los 71. Se va a ampliar, si viene en el Córdoba, el cribado, la mamografía y alguna otra prueba para prevenir la aparición del tumor. Creo que es muy importante que lo concienciemos. Hay algún testimonio por ahí, también lo he leído es que son muchos periódicos, en el que una paciente reconoce que no quería hacerse la prueba, que el marido insistió y que cuando fue le encontraron un pequeño tumor y gracias a esa insistencia de su pareja consiguió pues extirparle sin mayor problema. Concienciémonos de los problemas del cáncer de mama y el cáncer en general y la necesidad y la idoneidad de pruebas diagnósticas, cribados en este caso, que son muy poco agresivas, que pueden salvar muchísimas vidas. Mañana seguimos con más información. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.